Ospina. Es la 1:00 p.m. en punto, es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, gracias a quienes a esta hora se suman con nosotros en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio con las noticias. Comenzamos con varias alteraciones del orden público, con hechos de inseguridad. El primero de ellos, el ejército frustró un atentado terrorista que pretendía cometer el ELN en la vía entre Medellín y la costa Caribe en Valdivia. En Medellín, ¿qué detalles se conocen? Héctor Santamaría. Pues Ricardo, con las buenas tardes, sí, llegaron hasta allí miembros de la Brigada número 11, en donde adelantaron operaciones en las últimas horas en este corredor que, recordemos, conduce hacia la costa Caribe en el tránsito de la vía hacia Medellín, de Medellín hacia Cartagena. Lo que advierten es que allí, a raíz de la alerta de la ciudadanía, llegaron al punto en Valdivia, en zona rural, y luego de hacer la inspección por parte del Ejército Antiexplosivos, lograron la detonación controlada de este artefacto. Además se encontró granadas y otros elementos y a pesar de esa situación no hubo problemas en la vía, reiteramos, que de Medellín conduce hacia la ciudad de Cartagena, Ricardo. Muy bien, Héctor. Y en el departamento del Cauca, en la vía panamericana, asaltaron a 2 camiones, 2 niñeras que llevaban 17 vehículos. Niñeras son los camiones que transportan vehículos nuevos desde los puertos. Se robaron esos 17 carros que a esta hora son buscados por las autoridades. En Cali, a esta hora, hablamos con la noticia más importante del suroccidente del país. Estefanía Toledo. Ricardo, buenas tardes. En las últimas horas se conoció a través de videos en las redes sociales el hurto de estos 2 camiones tipo niñeras que movilizaban alrededor de 17 camionetas de alta gama en la vía panamericana. Esto en inmediaciones del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Según el comunicado emitido por la policía, alrededor de 15 hombres armados interceptaron a los conductores de estos vehículos, intimidándolos y obligándolos a ir con ellos, secuestrándolos por varias horas. Lo que se conoce hasta el momento es que las camionetas fueron bajadas de los camiones y llevadas hacia el sector del Naya, donde hay presencia de la disidencia Jaime Martínez. Ante esta situación, conductores que transitan diariamente por esta vía se han mostrado preocupados por el incremento de la inseguridad. No, ya no sabe qué hacer con este departamento del Cauca, Panamericana. Todos los municipios del departamento tienen extorsionados a los transportadores, pero igual a todos los comerciantes. Citan y pues tienen que ir porque obligados o les queman los vehículos o los suben a ellos, entonces tienen que ir. En estos momentos siguen la búsqueda de las 17 camionetas, pues las autoridades confirmaron que los vehículos tipo niñera y los conductores ya aparecieron en los límites del departamento del Cauca con el Valle, Ricardo. Se está cumpliendo un año de la guerra en el Catatumbo, de la violencia del ELN y de las disidencias de las FARC, más de 100.000 desplazados. La Defensoría del Pueblo publica hoy un informe y considera que lo que está pasando en la frontera con Venezuela es un crimen de lesa humanidad. Salima Feris. Así es, Ricardo, el secuestro, el desplazamiento forzado y el control violento de la población civil marcan el balance que deja un año de guerra en el Catatumbo. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 180 personas habrían estado secuestradas durante 2025, una práctica que, sumada al desplazamiento masivo y sistemático de comunidades, llevó a la entidad a calificar lo ocurrido como crímenes de lesa humanidad. Según el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el registro único de víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras. Esto dijo la defensora del pueblo, Iris Marín. Lo que vimos en el año 2025 fue un patrón de expulsión territorial que combinó diferentes factores de riesgo. Enfrentamientos, amenazas directas contra la población civil o contra personas específicas, organizaciones específicas, explosivos, reclutamiento, control territorial por parte de los grupos armados, trata de personas y especialmente de mujeres, explotación sexual. También frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado directo tanto al Frente 33 como al ELN para que abran un espacio humanitario, se comprometan con el respeto a la población civil y cumplan de manera estricta el derecho internacional humanitario. Cambiamos de tema, hablamos de la crisis de la salud. Denuncian
que falta más de $500 millones, escuchen ustedes la cifra, para el plan de vacunación de este año del gobierno en todo el país. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Y es que el profesor Luis Jorge Grandés, director del Observatorio de Vacunación, alertó sobre una reducción en la asignación presupuestal destinada al programa amplio de inmunizaciones encargado en la vacunación del país. Pues según lo que explicó, el Ministerio de Salud habría solicitado recursos por 772.000 millones de pesos para asegurar las coberturas, pero el monto autorizado por Planeación Nacional fue solamente de 190.000 millones, equivalente solamente al 24% de lo requerido. En Blue Radio hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. No hay vacunas, ha habido problemas, no se están contratando los equipos PAI de Plan Amplio de Inmunizaciones Territoriales. La gente requiere vacunas. También señaló que el programa ampliado de inmunizaciones enfrentó dificultades operativas, entre ellas la falta de contratación de los equipos territoriales encargados del programa y la escasez de vacunas en varios puntos del país, por lo que le hizo un llamado al gobierno nacional para que garantice la adquisición de vacunas, especialmente para menores de 5 años, gestantes y adultos mayores. Lo que ayer se había pensado inicialmente que era un accidente grave de tránsito, un choque múltiple en la avenida 68 con calle 72 en el noroccidente de Bogotá, realmente fue el desenlace de un caso de fleteo que terminó con la muerte de 3 personas, entre ellas una pareja de adultos mayores que no tenía nada que ver con este episodio. En Las Ferias, que es el barrio donde ocurrieron los hechos, denuncian el aumento en los casos de fleteo. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, preocupados están los vecinos y comerciantes de ese sector de la ciudad luego de este violento atraco que terminó en persecución y en este grave accidente en el que murieron 3 personas, 2 de ellas una pareja de adultos, ya lo mencionaba usted, que estaba en su carro particular en la avenida 68 justo cuando ocurrieron estos hechos. Estas 2 personas fueron identificadas como Santiago Rodríguez y Clara León, quienes murieron en el momento exacto de ese accidente. La otra persona que falleció era uno de los criminales cuyo cómplice de 53 años fue capturado en el lugar luego de que su moto fuera impactada por la parte de atrás del vehículo por el hombre al que habían robado momentos antes de este accidente. Este hombre, quien también, Ricardo, tendría que responder por el delito de homicidio culposo, estaba almorzando con su familia en un restaurante que queda justo detrás del Alcosto. Cuando terminaron, se sube a la camioneta y en ese momento es cuando llegan los delincuentes en una moto Dominar 400, le roban una billetera, un celular y un anillo. Dice un vecino de la zona que los fleteros prácticamente son el pan de cada día en ese sector de la ciudad, así como ocurrió ayer allí en la 68 con 72. Sí, y mucho se vio en las últimas semanas de diciembre y las primeras semanas de enero. Acá esta zona por las ferias es bastante complicada la seguridad. Lastimosamente se ve mucho fleteo en las horas de la mañana y también cerca a los bancos. Recordemos que en la zona de las ferias hay bastantes bancos y es muy recurrente el robo en estos lados. Por ahora, Ricardo, sigue la investigación para determinar las responsabilidades en este hecho en el que murieron estas 2 personas, como usted lo mencionaba, que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Fue prorrogado el principio de oportunidad por 1 año más, que le permite a Dais Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, seguir declarando en su contra. Kalila Peña. Sí, señor. La juez novena penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla avaló la solicitud de la Fiscalía para prorrogar por 1 año más el principio de oportunidad concedido a Daisures del Carmen Vázquez, testigo clave en el proceso penal que se adelanta contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La medida, que estaba próxima a vencerse en febrero, se mantendrá bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas. Escuchemos a la juez. Este despacho considera que la solicitud de la prórroga de la Fiscalía en cuanto a esa prórroga se ajusta a esos parámetros de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, resultando entonces procedente la aprobación de esa prórroga de ese principio de oportunidad. La juez consideró que la prórroga cumple con los criterios al advertir que Vázquez ha cumplido en un 90% los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de colaboración. Ya les vamos a contar en qué va la rebelión del aguardiente, la rebelión de los gobernadores contra el gobierno del presidente Petro por cuenta de los decretos que generan nuevos impuestos al amparo de la emergencia económica. Pero hablando de platica, hablando de crisis, hay una dura respuesta del presidente del Senado a la primicia de Blue Radio, don Andrés Carmona, según la cual el Ministerio de Hacienda no es nuevo, lo han hecho en los últimos años. No le ha girado
a la Dirección Administrativa del Senado de la República los recursos necesarios para que el legislativo funcione. Lo mínimo que se necesita en el país es que el Ejecutivo le gire la plata para que funcionen de forma adecuada cada una de las ramas del poder público. ¿Qué dice Lidio García, don Andrés? Ricardo, buenas tardes. Y no solo es que no le ha girado, sino que está desfinanciado el presupuesto del Congreso de la República para este año 2026. Mire, está desfinanciado en cerca de 170.000 millones de pesos. Esa fue la advertencia que hizo la directora administrativa Astrid Salamanca, que además aseguró que al tener unos rubros tan apretados, podría correr el riesgo incluso de despedir decenas de personas del Congreso de la República. La respuesta del presidente del Senado, Lidio García, es la siguiente. A través de su cuenta de X dice lo siguiente al gobierno nacional: desfinanciar a una rama del poder público es afectar directamente su autonomía. Reducir los recursos del Congreso pone en riesgo su funcionamiento, la seguridad física y digital y la protección de la información institucional. Denunciamos de manera clara esta decisión, que consideramos deliberada y orientada a debilitar al Congreso y aumentar la vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la institución. Desde la presidencia del Congreso tomaremos todas las medidas necesarias para proteger su funcionamiento, su seguridad y su autonomía constitucional. Cierro comillas. Y hay que tener en cuenta, Ricardo, que en ese desfinanciamiento que tiene el Congreso hay temas claves como el cambio de temas de rayos X, de los arcos de seguridad para la detección de metales, los equipos antiexplosivos y hasta equipos antidrones para garantizar la seguridad de los congresistas y los funcionarios que operan en el Capitolio Nacional, Ricardo. Muy bien, Andrés, 1:11. ¿Por qué está bajando el precio del huevo en Colombia este año, Sebastián Martinelli? Ricardo, pues esto se debe al aumento de la producción de huevo que ha venido creciendo en el último año en el país. Según cifras de FENAVI, el 2025 tuvo la producción más alta de la historia, con más de 19.500 millones de huevos. Un factor que ha influido en el aumento de la producción nacional ha sido la llegada de nuevos actores al mercado, como pequeños y medianos productores. Esto, sumado al bajo consumo que se ha registrado en el cierre e inicio de año, ajusta los precios del huevo. Esto dijo al respecto Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de FENAVI. Las últimas semanas de diciembre y primeras semanas de enero es unas semanas en las cuales se baja el consumo porque no están los PAEs, los colegios están de vacaciones y todo eso hace que más de 50 millones de huevos que se producen al día se represaran durante varios días, y el precio del pollo y del huevo, principalmente del huevo en este caso, se ve por la oferta y la demanda. Entonces, a mayor oferta, pues sencillamente se disminuye el precio. Según cifras del DANE, Ricardo, a corte del 9 de enero de 2026, el huevo rojo AA tiene un precio de venta al consumidor en mercados mayoristas en promedio de 352 pesos por unidad. 1:12. Está de gira política por Cundinamarca el expresidente Álvaro Uribe. Se refirió y aclaró lo que dijo sobre la reunión del presidente Petro y el presidente Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. Mateo Piñeros. Ricardo estuvo en Zipaquirá con su candidata a la presidencia, Paloma Valencia. Desde allí se refirió a ese encuentro que se va a dar el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Dijo que aunque no quería ahondar en el tema, sí quería recordar que Petro e Iván Cepeda, su candidato presidencial, tienen unos aliados que no son precisamente los Estados Unidos. Ahora se va a reunir el presidente Petro con el presidente Trump. Yo no voy a decir nada de eso. Lo que yo voy a decir es que Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba. Han sido aliados de Maduro. Además, el expresidente Álvaro Uribe se volvió a referir a la operación de Estados Unidos en Caracas que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Lo que ha dicho el expresidente Uribe es que Estados Unidos actuó en legítima defensa. 1:14, hablando de Venezuela, acaba de concluir la larguísima rueda de prensa de María Corina Machado en Washington, en la que entregó detalles en la Heritage Foundation de su encuentro en la Casa Blanca este jueves con el presidente Donald Trump. Cargó muy duro contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Allí está Juan Camilo Merlano. Un día después de un encuentro clave y de haberle entregado al presidente de los Estados Unidos su medalla del Nobel de Paz, María Corina Machado se mostró esperanzada por el futuro de Venezuela. Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional. La líder opositora concedió una conferencia de prensa a medios internacionales tras la reunión con el presidente de los Estados Unidos y dando detalles sobre lo que espera para su país. También
criticó a Delcy Rodríguez, sobre la que aseguró solo está recibiendo órdenes actualmente de Estados Unidos. En primer lugar, de la señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información y la justicia internacional. En el cargo de vicepresidente, quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Es decir, los centros de tortura están bajo su dirección. Al tiempo en el que María Corina se reunía con Trump en Caracas, John Ratcliffe, director de la CIA, se reunía con Delcy Rodríguez, según reveló el New York Times, en la primera visita de un funcionario del más alto nivel del gobierno Trump tras la extracción de Nicolás Maduro. 1:15 dice el refrán, más vale tarde que nunca. Y tarde, pero lo hizo finalmente el gobierno del presidente Petro, condenando la barbarie del régimen de los ayatolas en Irán, que deja cifras variadas, hablan de más de 12.000 personas muertas luego de 2 semanas de manifestaciones en ese país, en territorio iraní. Lo hizo la delegación colombiana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Caterina Vila. Ricardo, hay pronunciamiento del gobierno colombiano en la ONU por parte de la embajadora Leonor Salavata, que cuestionó las acciones del régimen de Irán en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que ha dejado miles de muertos. En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de Internet deben garantizarse de inmediato. Recordemos que las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán para protestar por la inflación, pero se extendieron a otras ciudades para reclamar la caída del sistema clerical que ha gobernado Irán. Las autoridades cortaron el Internet para, según organizaciones de defensa de los derechos humanos, ocultar la amplitud de la represión, y en este momento las cifras sobre muertos y detenidos en el marco de las protestas ascienden a miles. Catherine, gracias. Hablando de noticias del mundo, hablamos de la represión en Irán, del plan de paz para Gaza y de las amenazas con aranceles que hace el presidente Trump frente a Groenlandia. Más noticias del mundo, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo oficial la creación de un Consejo de Paz para Gaza, un elemento clave de la fase 2 de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en la franja. La creación del Consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros encargado de administrar la franja de Gaza en la posguerra. Este comité de expertos trabajará bajo la supervisión del Consejo de Paz, que se espera sea presidido por el mismísimo Trump. El plan también contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para ayudar a asegurar Gaza y entrenar a unidades seleccionadas de la policía palestina. Pero hay una piedra en el zapato en esta fase 2, el desarme de Hamas. El grupo terrorista se ha negado a comprometerse con un desarme total, una exigencia no negociable por la parte de Israel. En Irán, la intensidad de las protestas contra el sistema teocrático de la República Islámica ha disminuido tras una brutal represión de 20 días con miles de muertos y en medio de un apagón de Internet que completa ya 10 días. La amenaza de un ataque de Estados Unidos a Irán también parece haber mermado. Los aliados del Golfo, como Qatar o Arabia Saudí, han convencido al presidente Trump para que le dé una oportunidad a Teherán. Recordemos que la protesta comenzó el 28 de diciembre en Teherán para protestar contra el costo de vida, pero se extendió a otras ciudades para reclamar la caída del sistema clerical que ha gobernado a Irán desde la revolución del 79. Las autoridades cortaron Internet para, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, ocultar la amplitud de la represión. El grupo de derechos humanos Iran Human Rights, con sede en Noruega, contabiliza al menos 3.428 manifestantes muertos a manos de las fuerzas de seguridad. En realidad, podrían ser muchos más. Y hoy, el régimen iraní confirmó que encarceló a 3.000 manifestantes. Sin embargo, el número que manejan organizaciones de derechos humanos dicen que son 19.000 presos. Y por último, los ojos siguen puestos en Groenlandia. Una delegación de 11 miembros del Congreso de Estados Unidos inició hoy una visita de apoyo a Dinamarca y a Groenlandia para expresar su solidaridad ante las presiones del presidente Trump por hacerse con la isla ártica. De hecho, varios países europeos ya enviaron algunas tropas de reconocimiento como Noruega,
Noruega, Francia, Suecia, entre otros, para conocer la situación allí en el terreno. Trump insiste en su deseo de apoderarse de la enorme isla por cuestiones de seguridad nacional y critica a Dinamarca por su supuesta falta de compromiso con la seguridad de Groenlandia y su permisividad con China y con Rusia. Precisamente hoy Trump elevó su tono y amenazó con que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio danés y al tiempo aliado de la OTAN. En segundos vamos a ampliar una noticia en desarrollo desde Venezuela. Finalmente, la hija de Edmundo González Urrutia, después de más de un año, pudo visitar a su esposo, Rafael Tudares, preso político. Dice ella, después de más de un año, 374 días, hoy, 16 de enero de 2026, pude ver a mi esposo, Rafael Tudares Bracho, por aproximadamente 25 minutos. Nuestro primer contacto y conversación desde el 7 de enero de 2024. Prueba de vida al final. Dice que lo vio muy afectado física y emocionalmente, que lo ha afectado la incomunicación y la separación de sus hijos. Está pidiendo justicia, humanidad, dignidad y respeto por sus derechos humanos. 1:21 a esta hora, don Octavio Sazo, buenas tardes, el Abrebocas Deportivo. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Llegó el día, comienza el fútbol colombiano de manera oficial. Si bien es cierto, anoche se jugó el primer partido de la final de la Superliga en Colombia, hablaremos de eso, de lo sucedido en el Estadio Metropolitano, pero hoy con 2 partidos comienza el torneo local del fútbol en Colombia. Estaremos hablando de eso, de la Liga Mexicana, porque también habrá fútbol el día de hoy. Hay fútbol en Europa, a esta hora ya están jugando en Francia, en un rato van a jugar en Italia y en Alemania. Todos los detalles a continuación en los deportes acá en Meridiano Blue. Octa, de uno de los 2 partidos de hoy que comienza la Liga Betplay, que inicia en la Liga Betplay, tenemos noticias que no quisiéramos dar, y es que el partido entre Pereira y el Llaneros, que se va a jugar en Armenia, tendrá que jugarse a puerta cerrada, Octa, porque los vándalos, los que se dicen hinchas del fútbol pero no lo son, están amenazando el tema. Calcule usted. Don Nelson Murillo, ¿por qué juega el Pereira? Inicialmente cuéntenos, en la ciudad de Armenia. Recordemos que Deportivo Pereira está jugando en Armenia porque el estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira está en reparación y mejoramiento. Por eso el conjunto matecaña está jugando sus partidos en el Estadio Centenario. No obstante, se han presentado varios problemas de seguridad, por lo que a solicitud del propio equipo risaraldense jugarán a puerta cerrada esta tarde. Así lo confirmó a Blue Radio el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Ramírez. Lo primero es que a solicitud del Deporte Pereira que fuera a puerta cerrada. Lo segundo es que se van a tener los dispositivos de seguridad tanto al interior como especialmente en la parte exterior para evitar que los vándalos sigan afectando a los diferentes participantes de los eventos deportivos. El funcionario también confirmó que se solicitó a la Policía Nacional identificar a las personas que están vandalizando y enfrentándose con los hinchas del otro equipo, afectando la tranquilidad de los residentes del sector para que sean capturados. Estás escuchando Blue Radio. Con tu éxito